Buenas noches a todos y bienvenidos a Leer para Viajar. Continuamos con nuestra lectura del libro El Faro del Fin del Mundo de Julio Verne. Parte 1, capítulo 6. La Bahía de Elgor. La operación había tenido un éxito completo, pero no había terminado todo. En aquel fondadero estaba expuesta al fuerte oleaje y a las tempestades del noroeste. En la época de las fuertes mareas del equinoccio no hubiera podido permanecer ni 24 horas en la caleta. Congret no lo ignoraba y su intención era abandonar el fondadero al día siguiente. Pero antes era necesario completar la visita del barco y verificar el estado de su casco en el interior. Aunque ya estaban convencidos que la goleta no haría agua, era necesario saber si tenía alguna reparación que hacer en previsión de una travesía bastante larga. Congret puso enseguida a sus hombres a la faena, a fin de trasladar el lastre que tenía en la cala de babor o a estribor. No era menester desembarcarlo, lo que abreviaba el tiempo y la fatiga, sobre todo el tiempo, que era lo que importaba en la situación poco segura en que la Maule se encontraba. El hierro viejo constituía el lastre. Fue primeramente transportado de proa a popa para poder examinar bien la cala. Este examen fue cuidadosamente hecho por Congret y Cargante, ayudado por un chileno, un tal Vargas, que había trabajado anteriormente en los astilleros del Valparaíso y conocía bien el oficio. No encontraron más que una avería de alguna importancia, una depresión del casco en una longitud de 1,5 metros. Esta abolladura debía provenir de un choque contra alguna roca antes que la goleta embarcase en el banco de arena. Se imponía la reparación antes de hacerse a la mar, a menos que se tratara de una breve travesía con tiempo bonacible. Era probable que esta reparación exigiese una semana, suponiendo que se dispusiera de los materiales y útiles necesarios para el trabajo. Cuando Congret y sus compañeros supieron a qué atenerse, tremendas maldiciones sucedieron a los hurras con que habían saludado el salvamento de la Maule. ¿Es que la goleta no iba a poder navegar? ¿Es que no iba a poder abandonar todavía la isla de los estados? Congret intervino diciendo: efectivamente, la avería es grave. En el estado en que está no hay que pretender navegar con la goleta. Hay cientos de millas que recorrer para ganar la isla del Pacífico. Sería correr un gran riesgo, pero esta avería es reparable y la repararemos. ¿Dónde?, preguntó uno de los chilenos, que no ocultaba su inquietud. No será aquí, declaró otro de sus compañeros. No, contestó Congret con resuelto tono, en la bahía de Elgor. En 48 horas podría flanquear la distancia que le separaba la bahía. No tenían más que costear el litoral, bien fuera por el norte o por el sur de la isla. En la caverna, donde habían dejado todo lo procedente del pillaje, el carpintero tendría a su disposición la madera y los útiles necesarios para reparar la avería. Si era necesario estar 2 o 3 semanas allí, permanecerían. El buen tiempo duraría aún 2 meses lo menos. Y cuando Congret y sus compañeros abandonasen la isla de los estados, sería a bordo de un barco que ofreciera seguridad completa. Además, Congret había tenido siempre el propósito de pasar algún tiempo en la bahía de Elgor. De ningún modo quería renunciar a los objetos almacenados en la caverna, cuando los trabajos del faro obligaron a la banda a refugiarse en el extremo opuesto de la isla. La confianza volvió de nuevo a los espíritus de aquellos bandidos, que hicieron sus preparativos para partir al día siguiente en cuanto subiese la marea. La presencia de los torreros del faro no era cosa que pudieran inquietar a esta banda de piratas. En pocas palabras, Congret expuso sus proyectos. Antes que tuviéramos la suerte de hacer nuestra la goleta, dijo a Garante en cuanto estuvieron solos, yo estaba diciendo a posesionarme de la bahía de Elgor. Mis intenciones no han cambiado. Únicamente que, en vez de llegar por el interior de la isla, evitando ser advertidos, llegaremos por mar abiertamente. La goleta
irá a fondear en la caleta, se nos recibirá sin recelo. Y Congred acabó su pensamiento con un gesto muy significativo. En verdad que todas las posibilidades de éxito estaban de parte del miserable, a menos que se operase un milagro. ¿Cómo iban a escapar Vázquez, Morris y Felipe a la suerte que les esperaba? La tarde fue consagrada a los preparativos de marcha. Congred hizo que fuera colocado convenientemente el lastre y se ocupó del embarque de las provisiones, de la arma y de otros objetos llevados a la caverna del cabo San Bartolomé. El cargamento se efectuó con rapidez desde su salida de la bahía de Elgor, y esto databa de más de un año. Congred y sus compañeros se habían alimentado principalmente con las provisiones de reservas, y quedaba ya muy exigua cantidad. Púsose tal diligencia en la faena que a las 4 de la tarde estaba a bordo toda la carga. La goleta hubiera podido zarpar inmediatamente, pero Congred no se aventuraba a navegar de noche a lo largo de un litoral erizado de arrecifes. Aún no había decidido si tomaría o no el estrecho de Lemaire para remontarse a la altura del cabo San Juan. Esto dependería de la dirección del viento. Cualquiera que fuese la ruta escogida, la travesía no debía durar más que 30 horas, comprendida la escala durante la noche. Cuando se puso el sol, ninguna modificación se había producido en el estado atmosférico. Ni la más ligera bruma emanaba la limpidez del cielo, y la línea del horizonte era una pureza tal que un rayo verde atravesó el espacio en el momento que el disco solar desaparecía detrás del horizonte. Todo hacía esperar que la noche sería tranquila, y la fue efectivamente. La mayor parte de los hombres la pasaron a bordo, los unos sobre cubierta, los otros en la cala. Congred ocupaba el camarote del capitán Paila y Garante el del segundo. Varias veces subieron al puente para observar el mar y el cielo, para convencerse que la Maule no corría ningún riesgo y que nada retardaría su partida. El amanecer fue verdaderamente soberbio. En aquella latitud se ve muy raramente salir el sol por encima de un horizonte tan limpio. Congred se embarcó en el bote hasta la extremidad del cabo. Allí, desde lo alto de una roca, observa un vastísimo espacio del mar. Únicamente al este su mirada se encontró con la más montañosa que se eleva entre el cabo San Antonio y el cabo Kempek. El mar, tranquilo por la parte sur, estaba bastante movido en la abertura del estrecho, porque el viento iba tomando fuerza y tendía a refrescar. No se descubría ningún barco de vela ni de vapor, y era casi seguro que la goleta no se cruzaría con ninguna otra embarcación en su corta travesía hasta el cabo San Juan. Congred decidió partir, deseoso ante todo de no fatigar la goleta, exponiéndola a las olas del estrecho. Siempre duras en la marea, se decidió a tomar la ruta de la parte meridional de la isla y ganar la bahía de Elgor, doblando los cabos Kempet, Wester, Several y Diegos. Además, la distancia era aproximadamente igual por el sur y por el norte. Congred saltó a tierra y se dirigió hacia la caverna, comprobando que no se había olvidado ningún objeto. Eran poco más de las 7. El reflujo que comenzaba ya favorecía la salida de la caleta. Congred tenía el timón, en tanto que Garante vigilaba en proa, y la salida se efectuó sin el menor tropiezo. Los bandidos se dieron cuenta bien pronto que el barco navegaba perfectamente. Seguramente no habría riesgo alguno en aventurarle en los mares del Pacífico, después de dejar a popa las últimas islas del archipiélago magallánico. Tal vez se hubiera podido llegar a la bahía de Elgor al anochecer, pero Congred prefería hacer escala en un punto cualquiera antes que el sol hubiera desaparecido detrás del horizonte. No forzó, pues, la tela y se contentó con navegar a una media de 5 o 6 millas por hora. Durante la primera jornada, la Maule no encontró ningún barco y la noche iba a caer cuando echó el ancla al este del cabo Wester. Habiendo efectuado próximamente la mitad de su travesía, allí se amontonaban enormes rocas
y se elevaban los más altos escarpados de la isla. La goleta fondeó a un cable de la costa, en una ensenada cubierta por la punta. Un barco no hubiese estado más seguro en un puerto. Si el viento hubiera soplado del sur, la Maule hubiese estado más expuesta en este lugar, donde el mar es tan violento como el Cabo de Hornos cuando lo agitan las tempestades polares. Pero el tiempo parecía sostenerse con brisa noroeste, y la suerte continuaba favoreciendo los proyectos de Congred y los suyos. La noche del 25 al 26 de diciembre fue la más tranquila. El viento, que había caído hacia las 10, se levantó a las 4 de la madrugada. Desde las primeras horas del alba, Congred tomó sus disposiciones para zarpar. Se restableció el velamen, el cabestrante recogió el ancla y la Maule se puso en marcha. El Cabo Wester se prolonga 4 o 5 millas en el mar, de norte a sur. La goleta tuvo, pues, que remontar para encontrar la costa que se desarrolla hacia el este hasta la punta Several en una longitud de una veintena de millas. La Maule reanudó su marcha en las mismas condiciones de la víspera, en cuando encontró aguas apacibles al abrigo de los altos acantilados de la costa. ¿Y qué costa tan espantosa? Ni una caleta que fuese abordable, ni un barco de arena sobre el que fuera posible poner el pie. Aquellos inabordables, macizos, rocosos y negruzcos eran como el monstruoso parapeto que la isla de los Estados oponía a las terribles olas procedentes de los parajes artánticos. La goleta se deslizaba a media vela, a menos de 3 millas del litoral. Congred no conocía esta costa, temiendo con razón aproximarse demasiado. Hacia las 10 de la mañana, al llegar a la altura de la bahía Blonson, no pudo, sin embargo, evitar completamente el oleaje. El viento levantaba en el mar algunas olas que la Maule, gimiendo, recibía de través. Congred se puso al timón y se ciñó el viento todo lo posible. A las 4 de la tarde la costa mostraba todo su desenvolvimiento hasta el Cabo San Juan. Al mismo tiempo, detrás de la punta Diego aparecía la torre del faro del fin del mundo, que Congred veía por primera vez, cuando el anteojo de larga vista, encontrado en el camarote del capitán Paila, pudo distinguir uno de los torreros, que desde la galería del faro observaba el mar, como aún que no había duda que la Maule daban lo menos 3 horas de la luz. Estarían en el fondadero antes de anochecer. Poco le importaba a Congred que la goleta fuese vista desde el faro. Esto no modificaba en nada sus proyectos. Cuando la Maule estaba a 2 millas de la bahía, uno de los tripulantes que había bajado a la bodega subió diciendo que el barco hacía agua. Efectivamente, el casco se había abierto por la parte resentida por el choque contra la roca, pero solamente en una longitud de algunas pulgadas. En suma, aquella avería no presentaba ninguna importancia. Retirado el lastre, Vargas consiguió sin ningún trabajo cegar la vía de agua por medio de un tapón de estopa. Esto era una prueba más que había que repararla con cuidado. En el estado en que estaba no hubiera podido afrontar los mares del Pacífico sin correr el riesgo de una pérdida cierta. Serían las 6 cuando la Maule se encontró a la entrada de la bahía de Elgor, a 1,5 millas de distancia. A los pocos momentos, en un haz de rayos luminosos se proyectó sobre el mar. El Taro acababa de ser encendido, y el primer barco, la marcha del cual iba a alumbrar a través de aquella bahía, era una goleta chilena, caía en manos de una banda de piratas. Eran ya las 7 y el sol declinaba detrás de los altos picos de la isla de los Estados. Cuando la Maule dejó a estribor el Cabo San Juan, la bahía se abría entre ella. Congred y Carcante, al pasar por delante de las cavernas, pudieron cerciorarse que sus orificios de entrada no habían sido descubiertos bajo el amontonamiento de piedras y de brozas que lo obstruía. Encontraban, pues, el producto de sus rapiñas en el mismo estado que lo dejaran. «Esto va bien», dijo Carcante a Congred, cerca del cual estaba a proa. «Y luego irá mejor», respondió Congred. Felipe y Morris prepararon la chalupa para ir a bordo de la goleta. Vázquez estaba de servicio en la cámara de cuarto. En el momento en que echaban el ancla, Morris y Felipe sellaban sobre el puente de la goleta.
Inmediatamente, a una señal de Congret, el primero recibía un hachazo en la cabeza. Simultáneamente, 2 balas de revólver abatían a Felipe al lado de su camarada. En un momento, los dos habían caído para no levantarse. A través de una de las ventanas de la cámara de cuarto, Vázquez había oído los disparos y visto el trágico fin de sus camaradas. Ya sabía la suerte que le esperaba si caía en poder de aquellos criminales. No había que esperar nada de estos asesinos. Pobre Felipe, pobre Morris. Nada había podido hacer para salvarlos, y permanecía allí en lo alto, espantado del horrible crimen tan rápidamente perpetrado. Después del primer momento de estupor, Vázquez recobró su sangre fría y se dio rápidamente cuenta de la situación. Necesitaba a toda costa no caer en manos de estos miserables. Tal vez ignorarían su existencia, pero era de suponer que una vez terminadas las maniobras de a bordo, alguno de ellos saltaría a tierra y se les ocurriría subir al faro, tal vez con la intención de apagarlo, para hacer la bahía impracticablemente durante la noche. Sin titubear, Vázquez dejó la cámara de cuarto y se precipitó por la escalera en las habitaciones del piso bajo. No había un instante que perder. Se oía ya el ruido de la chalupa, conduciendo a tierra a algunos hombres de la tripulación. Vázquez tomó 2 revólveres que puso en el cinto, metió algunas provisiones en un saco, que se echó a la espalda. Salió del faro, descendió rápidamente por el talud y sin haber sido advertida desapareció en la oscuridad. Bueno amigos, gracias por escuchar este grandioso capítulo de la parte 1 del libro El faro del fin del mundo de Julio Verne. Muy agradecido a todos los oyentes, en especial a los oyentes aquí en Colombia, en España. Tenemos también oyentes en Estados Unidos, Suiza. De pronto se me pasa algún país por saludar de nuestros oyentes. Cualquier cosa me dejan en sus comentarios y en los próximos audios les daré un saludo. Gracias y hasta la próxima.